Nos volvemos a encontrar por este mismo canal, queridos hermanos, con la alegría de meditar hoy el Evangelio como cada 8 días, ¿verdad? Pidiendo al mismo tiempo, con eso quiero empezar, disculpando el que no pudimos subir a tiempo el Evangelio, la reflexión del Evangelio de hace 8 días, por distintos problemas que tuvimos aquí en el lugar. Por otra parte, porque el pueblo se quedó sin corriente eléctrica, no tuvimos internet, en fin, tuvimos muchos atrasos, pero lo puede usted encontrar para que lleve la secuencia de lo que es la reflexión del Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que estamos meditando. Bien, entramos, ¿verdad?, a la semana 28ª del tiempo ordinario del ciclo B de la liturgia de la Iglesia, hoy 10 de octubre del año 2021. Habiendo dicho todo esto, entramos de lleno, estamos ya en el capítulo 10º, que es la parte central de todo el Evangelio, las lecciones, podríamos decir, fuertes, ¿verdad?, del Evangelio. Y hoy nos da una lección muy importante, nos da las mejores lecciones. Insisto que el Evangelio de San Marcos fue tomado como el primer catecismo ya de la época apostólica y de las primeras comunidades. Ya después encontramos otros documentos de gran valor, ¿verdad?, como es la Didache, y como son toda la transmisión también oral. Recordemos que nuestra enseñanza es la parte oral y la parte escrita. Decimos tradición y escritura. Muy bien. Primeramente los discípulos, los apóstoles, como todo lo que narra la Escritura, primero lo vivieron y después lo escribieron. Por eso la tradición tiene una gran importancia. ¿Qué es lo que se fue comunicando en la tradición antes de que quedara escrito? Ya pues el Evangelio de San Marcos nos va a dar una reflexión, si usted quiere, un poco más madura, más elaborada. San Marcos, como discípulo de San Pedro, ¿verdad?, y también colaborador con San Pablo, pues recibió de cerca y de inmediato todo lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciéndonos este capítulo 10 en el verso 17 al 30, dice: Jesús salía al camino. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre que se arrodilló ante él y le preguntó. Antes de ir a la pregunta, aquí el detalle está: Jesús en el camino. Quiere decir el andar de Jesús, el paso de Jesús, que entra dentro del lenguaje de la Pascua, quiere decir el paso de Jesucristo entre nosotros, ¿verdad? El que pasó haciendo el bien, dice en otra parte de la Escritura, el que recogió todos los males y enfermedades, ¿verdad? Nos va dando como pequeños datos de una biografía importante de la vida de Jesús y de su obra. Bien, el camino significa la vida diaria. Vamos a ponerlo en ese término, si usted lo quiere ver así, muy sencillo, pero a eso se refiere. Jesús viene por el camino y se encuentra con el hombre. Aquí dice, ¿verdad?, se le acercó corriendo un hombre. Quiere decir, hay una gran necesidad de aquel hombre que conoce o ha oído hablar de Jesús, le interesa hablar o tener un trato con Jesucristo, quiere escuchar una lección, si usted quiere, improvisada ahí al paso del camino, pero las lecciones que da Jesucristo definitivamente no son improvisadas ni son para un momento X de nuestra vida.
sino que son lecciones para todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo lecciones de sabiduría, que es lo que nos marcaría también la primera lectura de esta dominica, ¿verdad? La primera lectura que está tomada del libro precisamente de la sabiduría. La sabiduría no es cualquier ciencia, la sabiduría no es conocer los secretos, ¿verdad?, de la tierra o de debajo de la tierra o del universo, ¿verdad?, o de las plantas o de los animales. No es llenarnos de ese cúmulo como si tuviéramos un cerebro bibliotecario, ¿no?, de biblioteca. No, eso no es propiamente la sabiduría. La sabiduría en el sentido que nos da la Sagrada Escritura es conocer a Dios, intimidar con Dios, dejarnos llenar de Dios, y al mismo tiempo, podríamos decirlo, es la sabiduría del amor de Dios, el conocimiento del amor de Dios, que es capaz de llegarse hasta nosotros. Ya nos diría San Pablo también en sus cartas, es el mismo Jesucristo que se hizo un poco inferior a los ángeles. La naturaleza de los ángeles, evidentemente, es una naturaleza muy superior a la naturaleza de los humanos. Nosotros estamos limitados por un cuerpo, estamos incursionando en el tiempo. El ángel es un espíritu, el ángel va más allá del tiempo, no está circunscrito en la limitación de una carne, etc. Pues Jesucristo se hizo un poco inferior a los ángeles haciéndose hombre, y dentro de la comunión de los hombres se humilló delante de los hombres, ¿verdad? Y no solamente se humilló delante de los hombres para cargar la cruz y ofrecerse en ella para darnos la redención, sino que incluso siendo el pastor, con ese lenguaje muy bíblico, ¿verdad?, de la figura del pastor, él toma la condición del cordero, tal como lo anunciara Juan el Bautista, o como ya lo habían anunciado los profetas, sobre todo en los cánticos de Isaías, que tiene 3 cánticos muy bellísimos, que hace todo un retrato. Dice: fue llevado como un cordero indefenso al matadero. Bueno, la figura de un animalito, ¿verdad?, indefenso, noble, ¿verdad?, y que se deja manipular por el amo o lo que sea, ¿verdad?, pero finalmente termina en el matadero. Bueno, pues Jesús toma la condición del hombre inferior a los ángeles, se humilla delante de los hombres y toma incluso la condición de un cordero, que bien sabemos es la figura también del cordero pascual, tal como se vivió la Pascua en Egipto, ¿verdad?, con la figura de un cordero, por la sangre del cordero, en fin. Esta humillación que va en relación a una obediencia total al Padre, una obediencia de amor para rescatar lo que se había perdido, la obra de Dios en el universo y en la criatura humana, rescatar la creación entera, ¿verdad?, porque por amor se la va a regresar y a presentar al Padre como una creación nueva que está realizando Jesucristo con toda su pasión, muerte y resurrección. Él mismo nos hace compartir con partícipes de su gloria y de su victoria. Bien, pues hoy dice: Jesús sale al camino, se encuentra con un hombre que viene corriendo, quiere decir, trae una gran necesidad, trae el deseo de escuchar una lección de vida, porque le preguntó, dándole un título a nuestro Señor Jesucristo de maestro, es decir, viene en la humildad de un alumno, de un discípulo, quiere escuchar una lección de vida, y le pregunta, ¿verdad?, con ese título, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, ahí vemos que tiene una aspiración sublime, ¿verdad?, y muy superior al ordinario.
¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Dirían, oye, es una aspiracionista, ¿verdad? Pero esas aspiraciones que hay en un joven, ¿no? Era un hombre joven, dice el Evangelio también en San Mateo, era un hombre joven que viene precisamente con el deseo de superación, de perfección, ¿verdad?, en su propia vida, pero con la inteligencia y el saber de la vida eterna, es decir, pasar por la vida temporal en el mundo y finalmente preservar la vida hasta la eternidad. La pregunta es compleja, ciertamente, pero refleja el deseo de aquel joven que viene incluso corriendo para llegarse a él. Le llama maestro bueno, y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Sí, queridos hermanos, en la mentalidad del israelita, como en la vida cristiana y en el sentido común de cualquier persona inteligente, sabemos que el sumo bien es Dios, ¿verdad? La bondad infinita es Dios. Y la bondad se refiere al amor, no a cualquier otra cosa, no en simples sentimientos, ¿verdad?, de compasión, ¿no? Sí, el Señor es clemente, compasivo, misericordioso, etc. Pero es el sumo bien, y todo bien que se refleja en el mundo y en la naturaleza, o incluso en nuestra misma naturaleza humana, ese bien procede de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Solo Dios es bueno, y de la bondad de Dios participamos todos. Aquel hombre entonces era un hombre instruido, no era un hombre vulgar, era un hombre instruido, ¿verdad? Le llama maestro bueno, incluso esperando que la nobleza de su bondad le dé la respuesta que él anda buscando. Y Jesús le dice, ¿ya sabes los mandamientos? Y lo curioso es que menciona solamente 7 mandamientos. Nosotros sabemos que son 10 los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Y aquí solo menciona 7 mandamientos. Cuéntelos usted: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Bien, dice uno, bueno, ¿y dónde quedaron los 3 primeros mandamientos que nosotros conocemos? Amar a Dios sobre todas las cosas, tener en su justo valor el santísimo nombre de Jesús o del mismo Dios, Yahvé, en el hebreo, ¿verdad? El nombre de Dios, que significa su misma persona, ¿verdad? El nombre de Yahvé y el nombre de Dios, pues. Y ¿dónde queda el mandato de correspondencia a Dios, el cual nos sostiene en el ser, en la existencia, nos provee en todo lo necesario? Él mismo entregó toda la creación en manos del ser humano, del hombre, para que no le faltara. Bien, tenemos por lo tanto una obligación moral, pero sobre todo de amor, de correspondencia a Dios, ¿no? Entonces, santificar las fiestas significa precisamente darle a Dios lo que es de Dios, como nos lo enseñara Jesucristo. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entre lo divino y lo humano, ¿verdad?, debe de haber un equilibrio y debe de haber una correspondencia de justicia, diría yo, ¿no? Lo justo. Bien, aquí no menciona ninguna de nuestras obligaciones para con Dios, sino simplemente los mandamientos que se refieren a la vida humana o las relaciones interpersonales entre nosotros mismos, empezando por nuestros padres, el guardar el honor de nuestros padres. Aquí podríamos hacer un repaso incluso de los mandamientos. No es el caso, no es el tema, ¿verdad? Ya lo trataríamos en otro momento, ¿verdad?
Cada uno de estos mandamientos tiene una razón fuerte, importante, de raíz, donde incluso se alcanza un grado de perfección. Fíjese usted, porque la pregunta era, ¿qué debo hacer para ser perfecto y para ganar la vida eterna? Bien, el camino de perfección, ese es el tema. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente le hace caer a la cuenta de que solo Dios es bueno, sino que a su vez le da los mandamientos de la vida ordinaria, ¿no? Si usted quiere en ese sentido privativo, no mates, no robes, no levantes, no calumnias, etc. No, evita esas acciones. Nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñará, ¿verdad?, que el que te hace mal no le respondas con mal, respóndele con bien, ¿verdad? Todo el capítulo 5 en adelante del Evangelio de San Mateo, que nos describe muy bien todas las obligaciones y la acción de la vida del cristiano. Pero aquí no se mete en todo ese complejo de lo que son los mandamientos de la vida y de la relación interpersonal entre nosotros, como seres inteligentes, como seres pensantes, como seres que tienen capacidad de voluntad, de entendimiento para relacionarnos, en fin, toda la belleza de la estructura humana en su parte no solamente física, sino psicológica, ¿verdad?, y espiritual. Aquel hombre le contesta con mucha franqueza, yo diría que también con mucha claridad, ¿verdad? Le dice: maestro, todo esto lo cumplo desde muy joven. Quiere decir que era un joven muy bueno. Quiere decir que era un hombre que ya tenía un camino avanzado de perfección. Pero aquí hay que notar algo muy esencial, diría yo. Podemos ser cumplidores de los mandamientos, pero eso no habla de que amemos. Es decir, yo te respeto, yo no robo, yo no mato, ¿verdad? Yo no. Pero más bien dime ahora qué sí es lo que haces. Pero también el no hacer, en otro sentido, sería como los pecados de omisión. No hago el bien que debo, no hago la caridad, no perdono, no respeto. Bueno, ahí hay otras negaciones, ¿verdad?, que serían los pecados de omisión. El no hacer lo que sí debemos hacer, la aplicación de la fe, pero sobre todo la aplicación del amor y en la obediencia, porque así estaremos no solamente en paz con nosotros mismos, sino que nuestra alegría es corresponderle a Dios, complacer a Dios. Si Dios está contento, ¿verdad?, yo estoy feliz en las manos de Dios. Eso tiene otro sentido, tiene un valor mucho más profundo, que no es solamente ser cumplidores de mandamientos, porque eso nos lleva una vez más a lo legalista, ¿no? Es decir, yo cumplo los mandamientos, como en otro momento se lo dijera también aquel fariseo que entró a orar al templo hasta adelante, ¿verdad?, y empezó a presumirle a Dios en su oración que él era bueno, que él pagaba el diezmo, que él pagaba el tributo, que él traía la ofrenda a la iglesia, etc. Fue a decir todo eso, pero no ama al prójimo, porque aquel fariseo, allá atrás en la puerta casi del templo, ¿verdad?, estaba un samaritano dándose golpes de pecho, reconociendo que era pecador. Y el fariseo se atrevió a decirle: yo no soy como aquel que está allá atrás, que es un pecador, yo sí cumplo los mandamientos. Queridos hermanos, ser cumplidores de mandamientos no nos adelanta absolutamente en nada, ¿verdad? El que cumple los mandamientos sin amor es solamente un perfeccionista que va a llenarse incluso de mucha soberbia y de presunción, ¿verdad?, y cosas semejantes, que no son pocas las gentes que caen en esta trampa,
¿verdad? Porque mucha gente puede decir, no, yo soy servidor de la iglesia, yo di una ofrenda, yo traje los candiles del templo, yo traje bancas, en fin, no sé. Mucha gente puede adornarse, ¿no? El decir, yo estoy incluso como ministro y le llevo la comunión a los enfermos. Sí, pero amas al enfermo, amas a Dios a quien portas entre las manos para llevárselas hasta la cama del enfermo postrado. Verdaderamente haces por amor las obras de caridad. Eso es lo que tenemos que ir más a fondo, que no seamos simplemente cumplidores, es decir, doy limosna, pero ¿qué limosna, no? ¿Qué limosna? No es la limosna del desprendimiento de sí mismo, como también lo veríamos en otra parte del Evangelio, cuando una mujercita, abriéndose paso entre la multitud de la fiesta de la Pascua, se acercó a donde estaban las alcancías en la puerta del templo. Jesús estaba observando y aquella mujercita sacó apenas 1 o 2 moneditas, ¿verdad? Y se perdió entre la multitud, no, nadie sabe ni cómo se llama. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice, esa mujer dio más que todos los demás. Tal vez otros venían con corderos para la ofrenda, con frutas, con, no sé, monedas de mayor valor. Aquella traía 2 moneditas, pero nuestro Señor Jesucristo dijo, esa mujer dio todo lo que tenía. En cambio los otros han dado de lo que les sobra. Hay una enorme diferencia, evidentemente, ¿no? Bien, nuestro Señor le plantea pues aquí a este joven, ¿verdad?, el proceso de una vida de perfección, pero va más allá, tiene que ser con amor. Dice aquí, ¿verdad?, el joven dice, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven, ¿verdad? Repito, que ese era un buen hombre. Jesús lo miró con amor. Ahí está, es muy interesante analizar en el Evangelio la mirada de Jesús. En otro momento dice, los miró a todos y casi les reprochó, ¿no? El que esté limpio de culpa tire la primera piedra, por ejemplo, ¿no? La mirada de Jesús, que conoce las intenciones de Simón, el fariseo, ¿verdad?, que lo invitó a comer, y conoce a la mujer que le llora en los pies. Jesús, que conoce las intenciones de quienes murmuran a sus espaldas. Es decir, nadie escapa a la mirada de Jesús, ¿verdad? Ya nos diría la carta a los Hebreos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, como una espada de 2 filos, llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula misma de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para Dios, así es de que nadie puede esconderse y nadie puede venir a querer apantallar, como decimos, a Dios, ¿verdad?, con carita muy dulce y muy buena. Sí, pero mira cómo traes el alma, ¿no? Dices que me amas y sin embargo no cumples los mandamientos. Dices que me amas, pero traes todo ahí un enredijo en tus sentimientos, en tu corazón, en tus vicios, en tu lujuria, en tus falsos amores, en tu codicia, en tu avaricia, ¿verdad? Caes en la superstición, en fin, no tienes disciplina, no haces las obras de caridad. Bueno, el Señor conoce bien nuestro corazón y nuestras intenciones, y no hay nadie que escape a la mirada de Dios. Pero aquí hay una frase importante: Jesús lo miró con amor. ¿Cómo será la mirada de Cristo? Una mirada de amor que hoy mismo podríamos decirle: Señor, vuelve a nosotros tus ojos, ¿no? Como se lo decimos también a la Virgen María. Míranos, ¿verdad? Míranos con amor. O ir a la capilla donde está expuesto Jesús sacramentado, sentarnos ahí: Señor, mírame, mírame. Mírame, Señor, en mi corazón, en mis sufrimientos, en mis inquietudes, en el mismo amor que te quiero expresar y no me alcanzan las palabras para decirte que te amo y que vengo a comprometerme contigo para cumplir con amor los mandamientos, ¿no? Jesús lo miró con amor y le da la nota de la perfección para ganar la vida eterna. Dice: solo una cosa te falta.
Quiere decir, todo lo demás lo cumples, pero te falta una cosa. Y le dice, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Queridos hermanos, cuánto hay que valorar estas palabras, ¿no? Cuánto hay que valorar estas palabras, ¿no? Ve y vende todo lo que tienes. Quiere decir, desprende tu corazón de las cosas tan materiales, primero. Segundo, despréndete de eso que para ti puede ser una riqueza que te condena, ¿verdad? Como puede ser tus vicios, tus apetitos, tus gustos preferenciales o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, despréndete de todo eso. Esa es tu riqueza. ¿Crees que con esa riqueza vas a ser feliz o a ganar la vida eterna? Yo creo que tienes que pensarlo dos veces. Todos tenemos que pensarlo, ¿verdad? No es esa la riqueza que da la felicidad, por mucho que la traigas en tu corazón, en tus apetitos, en tus deseos, ¿verdad? Tu coche, tu casa, tu dinero en el banco, o qué sé yo. Bueno, pero queridos hermanos, hoy en día el 99.9% de la humanidad no tiene nada de eso, ¿no? En bienes materiales. Sin embargo, somos muy posesivos, ¿no? Del terreno, de la casa, de esto, del otro, o hasta de cualquier cosa que no es la gran cosa, pero ¿verdad? Que nadie agarre mi camisa, que nadie agarre mis hermanos, que respeten mis cosas, y estamos peleando a veces hasta por una porquería temporal que no tiene mayor valor y que muchas veces incluso divide a los hermanos, y a veces en un mutismo de años donde no se hablan por una herencia, por un material, ¿no? Bueno, esa es tu riqueza. ¿Con eso crees que vas a salvar tu vida o vas a ser mejor? Ve y vende todo eso. Quiere decir, despréndete. Desprende de tu corazón esos intereses tan temporales y tan pobres, porque ante la grandeza de Dios es pobre. Y sin embargo el Señor le promete y le dice con claridad: vas a tener un tesoro mucho más grande si tú te desprendes de todo eso. Vas a tener un tesoro para la vida eterna. Después, una vez que hayas hecho eso, que lo hayas repartido entre los pobres, bueno, mira, tenemos el tesoro de la inteligencia, del saber, el tesoro de cómo organizar, el tesoro de cómo salir adelante en una empresa, en un futuro mejor, temporal, ¿verdad? Bueno, pues ve y enseña al ignorante. Eso es repartir tu tesoro entre los pobres. Aquel está corto de inteligencia, ve y compártele la riqueza que tú tienes con tu saber, con tu experiencia, en fin, ve y reparte eso entre los pobres. Ve y reparte ese amor con los demás. O como dijera, ¿verdad?, la Madre Teresa, cuando se le acercó un reportero, un hombre, de cómo vamos a cambiar el mundo, y la Madre Teresa le dijo: ve con tu familia y empieza en tu familia, ¿no? Ahí empezarás a cambiar el mundo. Ahí donde hay que amar verdaderamente y construir la casa de Dios, en la familia, ahí empieza a cambiar el mundo. Cuando vayas a tu familia, a tu casa, y te empeñes verdaderamente en que tu casa sea la casa de Dios, donde se respira el amor y la obediencia a los mandamientos, a la voluntad. Si la voluntad de Dios te hace feliz, ¿verdad? Porque hay muchos que piensan que van a ser amargos en su vida, ¿verdad?, con caras adustas, que nunca van a reír. No, los mandamientos del Señor son alegría. Los mandamientos del Señor alegran el corazón más que el vino y las riquezas, ¿no? Esa es la verdadera sabiduría de la vida, y que es la lección que nos presenta hoy Jesucristo. Bueno, pues ya después viene, ¿verdad?, la reacción de aquel joven. Dice: se dio la media vuelta y se fue. Bueno, y luego dice: y Jesús lo vio irse con tristeza. Cambió la mirada de Jesús, que lo vio con amor, y después lo vio con tristeza mientras él se dio la media vuelta. Dice: porque eran tantos sus bienes, que se llenó de tristeza, como diciendo: no soy capaz de ganar la vida eterna, no soy capaz de desprenderme de mis bienes. Cuando
estamos tan arraigados en los bienes del mundo, queridos hermanos, damos por poca cosa la vida eterna. Y eso hay que pensarlo muy bien, porque ahí hay muchas rendijas, como es la avaricia, la codicia de los bienes ajenos, que incluso nos lo marcaría, ¿verdad? El mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. La codicia es veneno, la codicia viene muy inspirada por el demonio siempre, ¿no? Haciéndonos creer que vamos a ser felices porque tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos aquello, ¿no? La codicia de los bienes, que te hace ser incluso egoísta, envidioso, avaro, ¿no? La avaricia y la codicia van de la mano. Limpia tu corazón de toda esa miseria, de toda esa porquería, porque eso no te deja amar a Dios sobre todas las cosas, ni santificar su santísimo nombre, ¿verdad? Y caminar en la bondad de Dios para con tus hermanos, buscando la salvación del prójimo. Bien, bueno, pues ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos presenta el Evangelio de San Marcos, una admiración sorprendente en la actitud de los discípulos, ¿no? Y Jesús, mirando a su alrededor, también le dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, y Jesús insistió. Eso quiere decir, es una lección importante. Jesús insistió: hijitos, mira, una palabra llena de cariño, de bondad, no de paternidad, hijitos. Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Ahí está, con toda claridad, ¿verdad? No confíes tu vida en las riquezas temporales, ¿verdad? Porque vas a desechar el reino de Dios. Dice Jesús: más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Bueno, es una expresión, ¿verdad?, que también había que entenderla, porque se le llamaba agujas a las puertas de la ciudad, que eran ojivas largas, y que no entraba un camello ahí. Los camellos se quedaban a las afueras de la ciudad, como el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, allá en los establos, ¿no? Allá donde dormían las bestias. Allá fue la Virgen María y San José para el nacimiento de Jesús, no estaba en la ciudad. Bueno, mire, el camello no pasa por esas puertecitas delgaditas, ¿verdad? Se les llama agujas. Bueno, si usted se imaginó una aguja de coser, pues es el ejemplo que cabe exactamente, ¿no? Dice: es más fácil que un camello, mira, que el doble joroba, ¿no? Y un animal muy alto, ¿verdad? Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Aquí hay una ironía muy simpática, ¿no? Porque dicen que los hombres de ciencia discutían con los hombres de la tecnología tan avanzada en nuestro tiempo, ¿verdad?, para crear incluso esos vuelos espaciales o los microscopios que van a ir hasta cómo ver un virus simplemente, ¿no? O la tecnología en la ciencia de la salud, o la tecnología en todas partes, porque hoy todo es tecnología, ¿verdad? Hasta la tecnología de la comunicación en el internet, y que hoy sufrimos, ¿verdad?, la caída de las redes. Y bueno, podemos valorar qué tan importante es una tecnología. Discutía el hombre de ciencia y el hombre de la tecnología, ¿quién era más capaz? Pues sí, pero el que va a usar la tecnología es el hombre de ciencia, y el hombre de ciencia no puede avanzar sin la tecnología. Parece que van hermanadas, ¿no? No podemos separarlas actualmente. Pero cuando discutían la palabra de Dios, este renglón, ¿verdad?, entonces el hombre de ciencia, el hombre de la tecnología dijo: pues vamos a hacer una aguja más grande para que entre el camello, ¿no? Tratando de ironizar la palabra de Dios, como diciendo: Dios no nos va a poner ese obstáculo, ¿no? Nosotros podemos resolver el problema, así es de que hagamos una puerta más grande, una aguja más grande, para que pase el camello. Y el hombre de ciencia dijo lo contrario, dijo: es mejor buscar, ¿verdad?,
la genética y los tratos ahora de la biología, ¿no? Y hagamos un camello más chiquito para que quepa por el ojo de una aguja. Qué ironía, queridos hermanos, cuando queremos ridiculizar a Dios y pensamos que nosotros podemos solucionar lo que no está a nuestro alcance. Porque ganar el reino de Dios y el reino de los cielos es una gracia, es un regalo que Dios nos hace en la medida en que nosotros amamos y cumplimos los mandamientos. Entonces no tratemos de querer arrancar la página del Evangelio o querer cambiar el Evangelio, ¿no? Como ahora que incluso por decretos y por disposiciones, incluso del Senado y no sé qué tanto, ¿verdad? Podemos cambiar para ver si la mentira ahora ya tiene cabida en nosotros, ¿no? El padre de la mentira siempre busca reinar en nuestro interior, ¿verdad? Ahora que si tú quieres ser mujer, si tú quieres ser un hombre, pues ahora te podemos cambiar, ¿no? La tecnología y la ciencia se conjuntan para ir en contra incluso de la misma naturaleza, ¿no? Hacerte creer lo que no es. No hay peor mentira que la que te cuentas delante del espejo, ¿no? Así de que, queridos hermanos, siempre ha habido esa tentación de quererle ganar en sabiduría a Dios. Razónelo, medítelo, piénselo. Nuestro Señor Jesucristo termina diciéndoles: lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Sí? No hay imposibles para Dios. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, como diciendo, nosotros ya estamos bien, ¿no? Ya lo dejamos todo, ya estamos aquí contigo, etcétera, etcétera. Como adornándose o parándose el cuello. Cuidado con esas vanidades, cuidado con esas tonterías. El llamado o la vocación, el llamado, ¿verdad?, que nos hace Jesucristo para caminar en el reino de los cielos, incluso para enseñarlo y para colaborar en la salvación de los demás, no debe ser motivo tampoco de soberbia, ni de vanidades, ni de orgullos, ¿no? De que uno es de primera clase y los demás son menores. Nada de eso, hermanos. Todo eso sería una tontería, ¿no? Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo anuncia una gran promesa. Las promesas del Señor siempre se cumplen. Dice: nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida, sí, lo oyó bien, en esta vida, el 100 por 1, es decir, 100 veces más de lo que tú le ofrezcas con amor al Señor, Él te lo devolverá. Mira, aquí nos hace recordar, ¿verdad?, al santo Job, que Dios le había dado muchas riquezas y muchos hijos, y sin embargo, ¿verdad?, en un momento se perdió todo por la envidia del diablo. Pero viendo la fidelidad de Job, Dios le regresa en mucho más las riquezas que el diablo le había arrebatado para desesperarlo contra Dios. El que es fiel en el amor a Dios no se desespera porque hoy no tiene y mañana Dios te lo dará. Si hoy lo entregas todo, no lo dudes que el Señor te lo devolverá 100 veces más en esta vida. ¿Sí lo oye usted bien? ¿Verdad? Incluso en amores, ¿verdad? En esta vida te lo dará en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Aquí viene un pedacito muy interesante, ¿verdad? Sufrir las persecuciones por causa de Cristo y del Evangelio es la nota relevante, es donde entra el proceso de la santificación de nuestra vida, llevando y sobrellevando todas las penas, ¿verdad?, de la vida diaria. Decimos la cruz de todos los días. No le tengas miedo a la cruz, es camino de santificación y es un camino de ofrenda y es un camino de amor a Dios, donde unidos con Cristo en la cruz logramos la salvación del mundo, que debe ser nuestro principal objetivo. Más que pensar en uno mismo, piensa en tus hermanos, cómo llevarles la salvación. Bueno, pues en esta vida todo eso el Señor nos lo devolverá, y en el otro mundo la vida eterna,
Bueno, así termina esta página del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10 y que es lección suprema. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. La Santísima Virgen María, Madre y Maestra también, junto con toda la Iglesia, ¿verdad?, arraigue en nosotros estas lecciones supremas para no perder el camino. Jesús salió al camino y en el camino de la vida tenemos que encontrarnos con Él hasta alcanzar la vida eterna. Por favor, denle like, ¿verdad?, comparta estos videos para que usted sea catequista desde su casa, desde su celular, su tablet, su computadora, ¿verdad? Y suscríbase si no está suscrito para que oportunamente le llegue cada 8 días, ¿verdad?, el aviso de que ya está ahí a su alcance la reflexión. Y compártalo, denos el like, eso es muy útil, todos lo sabemos, que en estos medios de comunicación ese like cuenta muchísimo. Y agradezco también, ¿verdad?, a todas las personas bienhechoras, ¿verdad?, bienhechores que hacen posible que esto pueda caminar y continuar. No se olvide de buscar la reflexión de hace 8 días, que repito, por causas ajenas a la voluntad, los monaguillos de la parroquia no pudieron tener a tiempo el video, pero ahí ya lo va usted a recibir, no se preocupe, para que tenga la continuación de la reflexión de cada 8 días. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que pasen un bonito domingo en familia.